La neblina se arrastraba entre los árboles como un manto gris que todo lo ocultaba. En el pueblo de San Rafael del Monte, enclavado en las montañas del estado de Chiapas, el amanecer llegaba tarde y se iba temprano. Era un lugar donde las mujeres aprendían desde niñas a caminar con la mirada baja, donde los secretos se guardaban como tesoros amargos en el fondo del pecho, y donde hablar de ciertas cosas podía costarte más que la reputación. Lucía Mendoza tenía 32 años cuando finalmente decidió romper el silencio. Sentada en el portal de su pequeña casa de adobe, con una taza de café humeante entre las manos, observaba cómo sus dos hijas jugaban en el patio trasero. La mayor, Sofía, tenía apenas 8 años, la misma edad que ella tenía cuando todo comenzó. Esa coincidencia la mantenía despierta por las noches, vigilante como un ave de presa, asegurándose de que la historia no se repitiera. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, déjanos saber en los comentarios de qué país nos ves. Y si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete para no perderte las confesiones que siguen. Ahora continuemos con lo que Lucía necesita contarnos. El pueblo había cambiado poco en las últimas décadas. Las mismas calles empedradas subían y bajaban por las colinas, las mismas familias controlaban el comercio, y los mismos hombres se reunían cada tarde en la cantina El Venado, donde el mezcal corría como río y las palabras se volvían peligrosas. Entre esos hombres estaba, o había estado, Roberto Vázquez, el padre de sus hijas, el hombre que le dejó más que miedo. Lucía recordaba el día que lo conoció como si hubiera sido ayer. Ella tenía 17 años y trabajaba en la tienda de abarrotes de su tía. Roberto entró una tarde de julio, alto y de hombros anchos, con esa sonrisa que derretía voluntades. Tenía 25 años y acababa de regresar de trabajar en el norte, en Estados Unidos, con dinero en los bolsillos y promesas en la lengua. «¿Cómo te llamas, preciosa?», le preguntó mientras ella despachaba arroz y frijoles. «Lucía», respondió ella sin levantar la vista, como le habían enseñado. Un nombre bonito para una muchacha más bonita todavía. Los primeros meses fueron como un sueño. Roberto la cortejaba con flores silvestres que recogía del monte, con serenatas que le daba bajo su ventana, con palabras dulces que ella nunca había escuchado de labios de ningún hombre. Su padre, don Ernesto, desconfiaba. «Ese muchacho tiene ojos de lobo», decía. Pero Lucía estaba enamorada, o al menos eso creía entonces. Ahora sabía que lo que sentía era el vértigo de ser vista, de ser elegida, en un pueblo donde las mujeres como ella pasaban desapercibidas. Se casaron cuando ella cumplió 18. La boda fue modesta, en la iglesia del pueblo, con mariachis y comida para medio San Rafael. Roberto trabajaba como conductor de camiones, haciendo rutas largas hacia la costa. A veces se ausentaba una semana, a veces 2. Lucía aprendió a vivir en esa incertidumbre, esperando su regreso con una mezcla de alivio y temor. El primer golpe llegó 3 meses después de la boda. Habían discutido porque ella había ido al mercado con su prima sin pedirle permiso. Roberto llegó esa noche oliendo a alcohol y a rabia contenida. «¿Quién te crees que eres para andar de chismosa por el pueblo?», le gritó, acorralándola contra la pared de la cocina. «Solo fui al mercado, Roberto. Necesitábamos». La bofetada le cortó las palabras. El sonido resonó en la pequeña casa como un disparo. Lucía se llevó la mano al rostro, aturdida, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Perdóname, mi amor», dijo él inmediatamente, arrodillándose frente a ella, con lágrimas en los ojos. «No sé qué me pasó. Es que te amo tanto que me vuelvo loco cuando pienso que alguien más podría quitarte de mi lado». Ella lo perdonó, como perdonaría docenas de veces más en los años siguientes. Porque eso era lo que hacían las mujeres del pueblo.
porque su madre le había dicho que el matrimonio requería sacrificio, porque no sabía a dónde ir ni cómo sostener sola una vida que apenas comenzaba. Sofía nació un año después, en medio de una tormenta que arrancó techos de lámina por todo el pueblo. Roberto estuvo ausente durante el parto en una de sus rutas largas. Cuando regresó, 3 días después, trajo un oso de peluche rosado y más promesas de cambio. «Voy a ser el mejor padre del mundo», juró mientras cargaba a la bebé con manos torpes y ojos brillantes. Por un tiempo pareció que las cosas mejorarían. Roberto bebía menos, llegaba más temprano, hasta ayudaba con la niña cuando no estaba demasiado cansado. Pero la calma era solo el ojo del huracán. La violencia regresaba siempre, impredecible como un rayo en cielo despejado. Un plato mal cocinado, una palabra malinterpretada, una mirada que él consideraba irrespetuosa, cualquier cosa podía detonar su furia. Lucía aprendió a leer las señales, la mandíbula apretada, el silencio pesado, la forma en que sus nudillos se ponían blancos cuando cerraba los puños. Desarrolló estrategias de supervivencia, mantenía la casa impecable, la comida siempre lista, su opinión guardada bajo llave. Se volvió invisible en su propio hogar, un fantasma que caminaba de puntillas para no despertar al monstruo. Las otras mujeres del pueblo sabían, todas sabían. Doña Carmen, la vecina de al lado, había visto los moretones que Lucía intentaba cubrir con blusas de manga larga en pleno verano. La hermana Guadalupe, en la iglesia, había notado cómo Lucía se estremecía cuando Roberto levantaba la voz durante las misas. Pero nadie decía nada. El silencio era el pacto no escrito de San Rafael del Monte. Fue doña Petra, la partera del pueblo, quien finalmente habló. Una tarde, mientras Lucía esperaba su turno en la farmacia, la anciana se le acercó y le tomó la mano con dedos nudosos, pero firmes. «Mijita, llevas la muerte en los ojos», le dijo en voz baja. «Ese hombre te va a matar si no te vas». «No puedo irme, doña Petra. ¿A dónde voy con una niña?» «A donde sea, menos quedarte aquí. Yo he visto a muchas mujeres como tú. Las que se quedan terminan en el cementerio o convertidas en sombras que ya ni vivas están». Esas palabras se clavaron en Lucía como espinas. Esa noche, mientras Roberto dormía la borrachera en el sillón, ella se paró frente al espejo del baño y realmente se vio. El ojo morado que ningún maquillaje lograba ocultar del todo, los labios partidos, las ojeras profundas, el miedo convertido en piel. Tenía 23 años y parecía de 40. La gota que derramó el vaso llegó en forma de silencio. Roberto regresó de un viaje con una infección, una de esas que se contagian de mujer a mujer. Cuando Lucía comenzó a tener los síntomas y el doctor del pueblo le confirmó el diagnóstico, algo dentro de ella se rompió definitivamente. No fue rabia lo que sintió, sino una claridad fría y cortante como el filo de un cuchillo. Esa noche, cuando Roberto llegó, ella lo estaba esperando con las maletas hechas. «Me voy», dijo con una voz que no reconocía como propia, firme y sin temblor. Él se rió al principio, incrédulo. Luego se enfureció. La amenazó con quitarle a Sofía, con arruinarla, con hacerle la vida imposible. Lucía no retrocedió. Había cruzado una línea invisible y del otro lado no había marcha atrás. «Vete al diablo, Roberto. Ya te llevaste mi juventud, mi salud, mi dignidad. Pero no te vas a llevar a mi hija, ni lo que me queda de vida». Se fue esa misma noche, con Sofía dormida en brazos, hacia la casa de su prima en el pueblo vecino de Santa María. No llevaba más que 2 mudas de ropa y el dinero que había guardado moneda por moneda durante meses, escondido en una lata de café en el fondo del ropero. Los primeros meses fueron los más difíciles. Roberto la buscó, la acosó, apareció borracho en casa de su prima, amenazando con quemar todo si no salía. Pero Lucía
No salió. Aprendió sobre órdenes de restricción, sobre refugios para mujeres violentadas, sobre leyes que ni siquiera sabía que existían. Su prima, Magdalena, la conectó con un colectivo de mujeres que ayudaban a otras en situaciones similares. «No estás sola», le dijo Rosa, una de las fundadoras del colectivo, una mujer de 50 años con cicatrices propias y ojos que habían visto demasiado. «Aquí todas hemos pasado por el infierno. Y todas salimos. Tú también vas a salir». Lucía comenzó a trabajar limpiando casas, luego en una fonda, ahorrando cada peso. Sofía empezó la escuela. Las noches eran largas y las pesadillas frecuentes, pero poco a poco, día a día, Lucía se fue reconstruyendo. Conoció a otras mujeres con historias similares. Carla, que había escapado con 3 hijos. Beatriz, que tenía la mitad de la cara quemada con ácido. Jimena, que había perdido un ojo. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo núcleo de miedo, vergüenza y, finalmente, valor. En las reuniones del colectivo, que se hacían cada jueves en el Salón Comunal de Santa María, las mujeres hablaban, y al hablar sanaban, no completamente. Algunas heridas nunca cierran del todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Fue en una de esas reuniones donde Lucía conoció a Elena Ruiz. Elena tenía 45 años y dirigía el colectivo con la firmeza de quien ha convertido su dolor en propósito. Había escapado de un matrimonio violento 20 años atrás, cuando aún no existían refugios ni leyes que protegieran a las mujeres. Sobrevivió escondiéndose en casa de una tía durante meses, cambiando de identidad, empezando de cero en otra ciudad. «Lo que nos dejaron no fue solo miedo», dijo Elena en una de las reuniones, mirando directamente a Lucía. «También nos dejaron rabia, y esa rabia, bien canalizada, se convierte en fuerza, en ganas de que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos». Esas palabras resonaron en Lucía. Comenzó a asistir a talleres sobre derechos de la mujer, sobre violencia de género, sobre reconstrucción emocional. Aprendió que lo que le había pasado tenía nombre: violencia doméstica, abuso psicológico, maltrato físico, que no había sido su culpa. Que miles de mujeres en México, millones en el mundo, vivían o habían vivido lo mismo. 3 años después de huir, Lucía volvió a San Rafael del Monte. No para quedarse, sino para enfrentar lo que había dejado atrás. Roberto estaba preso. Había golpeado a otra mujer y esta vez la policía actuó. El pueblo la recibió con una mezcla de admiración y recelo. Algunas mujeres la evitaban, como si su valentía fuera contagiosa y peligrosa. Otras se le acercaban en secreto en el mercado o en la iglesia y le susurraban: «¿Cómo lo hiciste? Yo también quiero irme». Una de esas mujeres era Gabriela Torres, de 24 años, casada con el primo de Roberto. Gabriela tenía el mismo miedo en los ojos que Lucía recordaba haber visto en su propio reflejo años atrás. Se encontraron en la panadería, entre el olor a pan dulce y café recién hecho. «¿Es verdad que hay lugares donde te ayudan?», preguntó Gabriela en voz tan baja que Lucía apenas la escuchó. «Sí, mi niña, lugares seguros donde puedes empezar de nuevo. Es que él me dice que sin él no soy nada, que nadie me va a querer con 2 hijos, que no voy a poder sola». Lucía reconoció esas palabras. Las había escuchado 1000 veces de labios de Roberto. Eran las cadenas invisibles, más fuertes que cualquier cerradura. «Escúchame bien, Gabriela», le dijo tomándola de los hombros. «Eso es mentira. Tú vales más de lo que él te ha hecho creer. Y sí puedes sola. Es difícil, no te voy a mentir. Hay días en que vas a querer rendirte. Pero al final, cuando duermas sin miedo, cuando tus hijos crezcan sin ver violencia, vas a saber que valió la pena». Le dio el número del colectivo, de los refugios, de las abogadas que trabajaban gratis ayudando a mujeres en su situación.
No sabía si Gabriela tendría el valor de usarlo, pero había plantado una semilla y a veces eso era suficiente. Durante esa visita, Lucía también fue al cementerio, no para visitar ninguna tumba familiar, sino para pararse frente al panteón y hacer las paces con la muchacha que había sido, la que creía en cuentos de hadas, la que pensaba que el amor dolía porque valía la pena, la que confundió control con cuidado, posesión con pasión. «Perdóname», le susurró al viento que bajaba del monte. «Perdóname por dejarte sufrir tanto antes de reaccionar». Cuando regresó a Santa María, Sofía la esperaba en la puerta con un dibujo. Era una casa con dos figuras, una grande y una pequeña, bajo un sol amarillo brillante. No había nubes grises ni sombras oscuras, solo luz. «¿Te gusta, mami? Somos tú y yo en nuestra casa». Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba finalmente. Había protegido a su hija. Había roto el ciclo. Sofía crecería sabiendo que ningún hombre tenía derecho a lastimarla, que su voz importaba, que su vida le pertenecía solo a ella. Pero la historia no terminaba ahí. Nunca termina realmente para las mujeres que han sobrevivido a la violencia. El miedo se queda, agazapado en los rincones de la mente, saltando en los momentos menos esperados. Un portazo, una voz alzada en la calle, el olor a alcohol en el aliento de un desconocido. Cualquier cosa podía transportar a Lucía de vuelta a esa casa en San Rafael, acorralada contra la pared, esperando el golpe. La terapia ayudaba. Lucía asistía cada semana a sesiones con una psicóloga en el centro comunitario. Allí aprendió sobre trauma, sobre gatillos emocionales, sobre cómo el cuerpo guarda la memoria del miedo incluso cuando la mente intenta olvidar. El trauma no se cura, le explicó la doctora Ramírez durante una sesión. Se procesa, se integra. Aprendes a vivir con él sin que te controle. Era un trabajo lento y doloroso, como sacar astillas enterradas profundamente en la carne. Pero Lucía era paciente. Había sobrevivido a Roberto. Podía sobrevivir a esto también. Mientras tanto, el colectivo crecía. Más mujeres llegaban cada semana, traídas por amigas, hermanas, primas. Algunas solo querían hablar. Otras necesitaban refugio inmediato. El colectivo hacía lo que podía con recursos limitados, una red de casas seguras, donaciones de ropa y comida, abogadas voluntarias, terapeutas que daban su tiempo gratis. Elena le propuso a Lucía que compartiera su historia públicamente. Había una organización en la capital que estaba documentando testimonios de sobrevivientes para presionar por mejores leyes contra la violencia doméstica. «No sé si pueda», dudó Lucía. «Es revivir todo otra vez». «Lo sé, pero tu voz puede salvar vidas. Puede hacer que otras mujeres sepan que no están locas, que no están solas, o que hay salida». Lucía lo pensó durante semanas. Finalmente aceptó. La entrevista se llevó a cabo en el salón comunal, frente a una cámara y un micrófono. Lucía tembló al principio, pero conforme hablaba, su voz se fue haciendo más firme. Contó todo: los golpes, las humillaciones, el miedo constante, la huida en medio de la noche. «Lo que me dejaron no fue solo miedo», dijo frente a la cámara, repitiendo las palabras de Elena. «También me dejaron una misión, que ninguna otra mujer tenga que esperar tanto como yo esperé para escapar, que todas sepan desde el principio que la violencia nunca es amor, que el control nunca es cuidado, que merecemos vivir sin miedo». El testimonio se volvió viral en redes sociales. Miles de mujeres lo compartieron, lo comentaron, contaron sus propias historias. Lucía recibió mensajes de todo México, de Tijuana, de Cancún, de Monterrey, de la Ciudad de México. Mujeres agradeciéndole por hablar, por darles valor, por hacerlas sentir menos solas. Pero también llegaron los ataques. Hombres y algunas mujeres la acusaron de mentirosa, de exagerada, de querer arruinar la reputación de Roberto.
Le dijeron que seguramente ella lo había provocado, que las mujeres siempre se hacen las víctimas, que por feministas como ella las familias se destruyen. Lucía leyó los comentarios y lloró, no por rabia, sino por tristeza. Tristeza de que todavía hubiera tanto por cambiar, tantas mentes por abrir, tantos corazones endurecidos por el machismo que no podían ver el dolor de las mujeres a su alrededor. Pero siguió adelante. Se unió a marchas en la capital, dio más entrevistas, habló en escuelas y centros comunitarios. Su hija Sofía, ahora de 7 años, a veces la acompañaba. «Mami, ¿por qué siempre hablas de cosas tristes?», le preguntó un día. «Porque para que las cosas cambien, primero tenemos que hablar de ellas, mi amor, aunque duela. Y algún día ya no habrá hombres malos». Lucía la abrazó, deseando poder prometerle un mundo perfecto. «Siempre habrá gente mala, mi cielo, pero también habrá gente buena. Y mientras más hablemos, más mujeres sepan que merecen ser tratadas con respeto, menos poder tendrán los malos». Para entonces, Lucía había vuelto a estudiar. Se inscribió en un curso de trabajo social en línea, estudiando de noche después de que Sofía se dormía. Quería ayudar profesionalmente, no solo desde su experiencia personal. Quería tener herramientas para hacer más, para llegar a más mujeres, para cambiar sistemas, no solo vidas individuales. Un año después obtuvo su título. El día de la graduación, celebrada en una ceremonia pequeña en el Centro Comunitario de Santa María, Lucía subió al estrado con Sofía de la mano. Elena estaba entre el público, llorando de orgullo. Magdalena, su prima, había viajado desde el pueblo vecino. Hasta doña Petra, la partera que le había abierto los ojos años atrás, estaba allí, encorvada pero con la mirada brillante. «Este título no es solo mío», dijo Lucía en su breve discurso. «Es de todas las mujeres que me ayudaron cuando no podía ayudarme a mí misma, de las que me tendieron la mano cuando estaba en el piso, de las que me enseñaron que la sororidad no es solo una palabra bonita, sino una red que nos sostiene cuando el mundo nos empuja a caer». Después de la ceremonia, una mujer joven se le acercó. No debía tener más de 20 años, con ojos asustados y un moretón mal disimulado en el cuello. «¿Usted es Lucía Mendoza? ¿La del video?» «Sí, soy yo. Yo. Necesito ayuda. No sé qué hacer. Él dice que va a cambiar, pero...». Lucía la llevó aparte, lejos del ruido de la celebración. La escuchó durante 1 hora. Le dio números de teléfono, direcciones, opciones, pero sobre todo le dio esperanza. «Lo que te está pasando tiene solución», le aseguró. «No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero puedes salir». Yo salí, y miles de mujeres antes que yo también. La joven se fue con información y un abrazo que duró más de lo necesario. Lucía la vio alejarse y pensó en sí misma años atrás, en esa muchacha aterrada que no veía salida. La distancia entre esas dos versiones de sí misma parecía inmensa, como si fueran dos personas completamente diferentes. Y en cierto modo lo eran. Mientras tanto, Sofía crecía en un ambiente completamente distinto al que Lucía había conocido de niña. Veía a su madre trabajar, estudiar, ayudar a otras mujeres. Aprendía en la escuela sobre igualdad de género, sobre respeto, sobre consentimiento. Jugaba fútbol con los niños sin que nadie le dijera que eso era cosa de hombres. Tenía voz y la usaba. Un día, Lucía la escuchó defendiendo a una compañera en la escuela. «Mi mamá dice que nadie puede tocarte sin tu permiso», le decía al niño que había jalado el cabello de la otra niña. «Y eso incluye tu cabello». Lucía sintió una punzada de orgullo mezclada con alivio. Había valido la pena. Todo el dolor, el miedo, las noches sin dormir, la reconstrucción lenta y dolorosa. Todo había valido la pena si su hija crecía así, fuerte y consciente de su valor. Pero el pasado nunca se va del todo.
Una tarde, mientras hacía compras en el mercado de Santa María, Lucía se topó de frente con Roberto. Habían pasado 4 años desde la última vez que lo vio. Estaba más delgado, con canas prematuras y la mirada apagada de quien ha perdido demasiado. Se quedaron mirándose en medio del pasillo, rodeados del bullicio del mercado. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, el viejo miedo trepando por su espalda. Pero luego respiró profundo y se recordó quién era ahora. No era la muchacha asustada de antes. Era una mujer que había sobrevivido, que se había reconstruido, que ayudaba a otras a hacer lo mismo. «Lucía», dijo él con voz ronca. «Roberto», respondió ella, manteniéndose firme. «Yo quería pedirte perdón. Por todo. Sé que no sirve de nada, pero tienes razón. No sirve de nada», lo interrumpió ella. «Pero lo acepto de todas formas. No por ti, sino por mí. Porque yo ya no cargo con eso. ¿Cómo está Sofía?» «Está bien. Y va a seguir estándolo, porque tú no vas a ser parte de su vida. Firmaste la renuncia de patria potestad. ¿Recuerdas?» Él bajó la mirada, derrotado. «Solo quería que supieras que he cambiado. Estoy en terapia. Dejé de beber. Me alegro por ti, Roberto. De verdad. Espero que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo que yo sufrí. Pero tu cambio es tu responsabilidad, no mi consuelo». Se alejó sin mirar atrás, con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Cuando llegó a casa, se sentó en el portal y lloró. No por Roberto, sino por todo lo que había perdido en esos años. Su juventud, su inocencia, la versión de sí misma que pudo haber sido si su vida hubiera tomado otro camino. Elena la visitó esa noche, alertada por Magdalena. «Lo vi», le contó Lucía entre lágrimas. «Y no sentí nada, ni amor, ni odio, solo vacío». «Ese vacío es liberación», dijo Elena, abrazándola. «Significa que ya no tiene poder sobre ti». «Entonces, ¿por qué lloro?» «Porque el duelo no es solo por las personas que perdemos, sino por las versiones de nosotras mismas que murieron en el proceso. Estás llorando por la muchacha que fuiste. Y está bien, llora todo lo que necesites». Lucía lloró durante horas esa noche, liberando años de dolor acumulado. Sofía durmió a su lado, pequeña y cálida, un recordatorio de por qué todo había valido la pena. Los años siguientes trajeron más cambios. El colectivo se formalizó como organización civil, consiguió financiamiento, abrió un refugio permanente en Santa María. Lucía fue contratada como coordinadora, trabajando de tiempo completo ayudando a mujeres en situaciones de violencia. Desarrolló protocolos, capacitó voluntarias, creó redes con otras organizaciones. El refugio, que llamaron Casa Esperanza, podía albergar hasta 15 mujeres con sus hijos. Tenía dormitorios, una cocina comunitaria, un área de juegos para los niños y un salón para terapias grupales. Funcionaba con donaciones y algunas subvenciones gubernamentales, siempre al borde del colapso financiero, pero resistiendo contra todo pronóstico. Lucía conoció a cientos de mujeres que pasaron por Casa Esperanza, cada una con su historia, su dolor particular, su forma única de sobrevivir. Estaba Ramona, que llegó con 5 hijos y sin saber leer. La ayudaron a conseguir trabajo en una tortillería y a inscribirse en clases de alfabetización. Estaba Paula, profesora universitaria, cuyo marido abogado la había manipulado psicológicamente durante 15 años sin jamás levantarle la mano. El abuso no siempre deja marcas visibles. Estaba Citlali, una mujer indígena de las montañas que había escapado de un matrimonio forzado a los 14 años y ahora, a los 30, buscaba recuperar a sus hijos que le habían quitado. Cada historia era un recordatorio de que la violencia contra las mujeres no discriminaba por clase social, educación o etnia. Atacaba a todas por igual, alimentándose del machismo sistémico que aún permeaba cada rincón de la sociedad.
Lucía también empezó a trabajar con hombres, grupos de reeducación para agresores que voluntariamente buscaban cambiar. Era el trabajo más difícil, el más frustrante, pero también el más necesario. No podemos solo rescatar a las mujeres, explicaba en las reuniones del equipo. Tenemos que cambiar a los hombres también, romper los ciclos de violencia desde la raíz. No todos estaban de acuerdo. Algunas compañeras del colectivo pensaban que era perder tiempo y recursos en los agresores. ¿Por qué gastar energía en ellos cuando hay tantas mujeres que necesitan ayuda?, cuestionaba Beatriz, una de las fundadoras. Porque por cada hombre que cambie, hay mujeres y niños que no sufrirán violencia, respondía Lucía. Es prevención, no solo respuesta. Los grupos de hombres se reunían los martes por la noche. Lucía no dirigía las sesiones. Eso lo hacía un psicólogo hombre, porque había cosas que ellos necesitaban escuchar de otro hombre, pero a veces asistía como observadora. Era doloroso escucharlos justificarse, minimizar, culpar a sus víctimas. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, había destellos de genuino arrepentimiento y deseo de cambio. Uno de esos hombres era Javier, un mecánico de 38 años que había golpeado a su esposa durante 10 años. Después de un incidente particularmente violento donde casi la mata, su esposa lo dejó y él cayó en una depresión profunda que lo llevó al borde del suicidio. Un amigo lo trajo al grupo. Durante meses, Javier solo escuchaba, incapaz de hablar sin llorar. Poco a poco comenzó a abrirse, a reconocer el daño que había causado, a explorar de dónde venía su violencia. Mi padre le pegaba a mi madre, confesó una noche. Y su padre le pegaba a su madre. Crecí pensando que así era como los hombres se comportaban, que era normal, pero no lo es. Destruí a la única persona que me amó, y ahora mis hijos me temen. Soy un monstruo. No eres un monstruo, dijo el psicólogo. Eres un hombre que cometió actos monstruosos. Hay una diferencia. Los monstruos no pueden cambiar. Los hombres sí. Fue un proceso largo y no siempre exitoso. Algunos hombres recaían, volvían a la violencia, desaparecían del grupo, pero otros, como Javier, se comprometían genuinamente con el cambio, no para recuperar a sus exparejas, eso raras veces sucedía, sino para no repetir los patrones, para ser mejores padres, para romper las cadenas que los habían atado a la violencia. Mientras tanto, Sofía entraba a la adolescencia. A los 13 años era una muchacha segura de sí misma, con opiniones fuertes sobre justicia social y un profundo entendimiento de las dinámicas de género que muchos adultos no tenían. Quería ser abogada para defender a mujeres en situaciones de violencia. «Voy a cambiar las leyes, mamá», decía con la certeza inquebrantable de la juventud. «Voy a hacer que los agresores paguen de verdad». Lucía la escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía lo duro que era ese camino, cuánto costaba enfrentarse constantemente con la injusticia, con la impunidad, con un sistema diseñado para proteger a los poderosos. «Solo prométeme una cosa», le dijo una noche mientras cenaban. «No olvides cuidarte a ti misma. Puedes querer cambiar el mundo, pero no puedes hacerlo si te destruyes en el proceso». «Como tú lo hiciste», respondió Sofía. «No con reproche, sino con admiración. Como yo lo hice», aceptó Lucía. «Y por eso sé que no quiero ese camino para ti. Quiero que seas fuerte, pero también que seas feliz, que luches, pero que también descanses, que ayudes a otros, pero que no te olvides de ti misma». Era una lección que Lucía todavía estaba aprendiendo. Después de años de activismo intenso, su salud comenzaba a resentirse. El estrés, las noches sin dormir, la exposición constante al trauma de otras mujeres, todo cobraba su precio. Desarrolló problemas de ansiedad, insomnio crónico, dolores de cabeza recurrentes. Elena, que había pasado por lo mismo décadas antes, la confrontó.
Te estás quemando, Lucía. Lo veo en tus ojos. Hay tanto por hacer, Elena. No puedo parar ahora. No te estoy diciendo que pares. Te estoy diciendo que descanses, que delegues, que recuerdes que no puedes salvar a todas y que intentarlo te va a matar. ¿Y si alguien muere porque yo no estuve ahí para ayudarla? ¿Y si tú mueres porque te exigiste demasiado? ¿Quién va a ayudar entonces? Tienes una hija, Lucía. Sofía necesita una madre viva y presente, no un mártir. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Lucía aceptó reducir sus horas en Casa Esperanza, tomar terapia regularmente, establecer límites más claros entre su trabajo y su vida personal. No fue fácil. Sentía culpa cada vez que decía que no a una solicitud de ayuda, pero era necesario. Poco a poco aprendió que cuidarse a sí misma no era egoísmo, sino supervivencia, que no podía dar de un vaso vacío, que para estar ahí para otras, primero tenía que estar ahí para sí misma. Una tarde de domingo, Lucía y Sofía fueron de excursión al monte. Habían pasado años desde que Lucía había subido a esas montañas que bordeaban San Rafael. El lugar que alguna vez le había parecido opresivo, lleno de malos recuerdos y sombras oscuras, ahora lucía diferente bajo la luz del atardecer. Subieron por el sendero empedrado, entre pinos y encinos, hasta llegar a un mirador que daba vista a todo el valle. Desde allí se veía San Rafael a lo lejos, con su iglesia blanca y sus casas de adobe desparramadas por las colinas. Pero también se veía Santa María, más cerca, con Casa Esperanza visible como un edificio pintado de amarillo en el centro del pueblo. ¿Alguna vez te arrepientes, mamá?, preguntó Sofía, sentándose en una roca. De haberte casado con él, de todo lo que pasó. Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que ella misma se había preguntado 1000 veces. No me arrepiento, dijo finalmente, porque aunque fue horrible, me trajo a ti y me enseñó quién soy realmente. Hay personas que viven toda su vida sin descubrir su fuerza porque nunca tienen que usarla. Yo descubrí la mía del peor modo posible, pero la descubrí, y eso ha hecho toda la diferencia. ¿Y si él hubiera cambiado, si hubiera dejado de pegarte? Entonces quizás habría valido la pena intentarlo, pero él no cambió, y no era mi responsabilidad quedarse esperando a que lo hiciera mientras me destruía en el proceso. Nadie merece vivir con miedo, esperando que la persona que dice amarte decida finalmente tratarte bien. Sofía asintió, procesando las palabras. Yo nunca voy a permitir que un hombre me trate así. Lo sé, mi amor, y me aseguraré de que nunca lo normalices, de que siempre sepas cuándo algo está mal, de que tengas el valor de irte a la primera señal de peligro. Y si me enamoro, entonces espero que sea de alguien que te trate como mereces, que te respete, que celebre tu fuerza en lugar de intentar aplastarla, que te haga sentir segura en lugar de asustada. El amor de verdad no duele, Sofía. El amor de verdad es paz. Se quedaron en el mirador hasta que el sol se ocultó completamente detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. En el silencio compartido, Lucía sintió algo que no había sentido en años: gratitud. No por lo que había sufrido, sino por haber sobrevivido, por haberse reconstruido, por estar allí en ese momento, con su hija, libres. De regreso en Casa Esperanza al día siguiente, Lucía se preparaba para dar un taller de empoderamiento económico a las mujeres residentes, enseñarles oficios, ayudarlas a crear pequeños negocios, darles herramientas para ser económicamente independientes. Esa era la clave de la libertad real. Entre las asistentes estaba una mujer nueva, recién llegada la noche anterior. Se llamaba Diana, tenía 26 años y había llegado con 2 niños pequeños, huyendo de un esposo que la había amenazado con matarla.
Lucía reconoció en sus ojos el mismo terror que ella había sentido años atrás. Después del taller, Diana se acercó. «¿Cuándo deja de doler?», preguntó con voz quebrada. Lucía la miró con compasión. «Poco a poco», respondió honestamente. «No de un día para otro. Habrá días buenos y días malos, momentos en que te sentirás fuerte y momentos en que querrás rendirte. Pero cada día que pasa, el dolor se hace un poco más pequeño y tú te haces un poco más grande. Y si me arrepiento, si extraño lo bueno que había, es normal. El cerebro a veces nos juega chueco, nos hace recordar solo las partes lindas y olvidar las feas. Por eso es importante escribir tu historia, todas las partes, las buenas y las malas, para que cuando la memoria te traicione, tengas un recordatorio de por qué te fuiste». Diana comenzó a llorar, liberando años de dolor acumulado. Lucía la abrazó, dejándola desahogarse, ofreciéndole el consuelo silencioso de quien ha estado exactamente donde ella estaba. «Va a estar bien», le susurró. «No hoy, quizás no mañana, pero algún día. Y ese día vas a mirar atrás y no vas a creer lo lejos que llegaste». Esa noche, mientras Lucía escribía en su diario, una práctica que su terapeuta le había recomendado años atrás, reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquella muchacha asustada en San Rafael hasta la mujer que era ahora, trabajadora social, activista, madre, sobreviviente. El viaje había sido brutal, pero la había transformado de maneras que nunca imaginó. Escribió: «Lo que me dejaron no fue solo miedo. Me dejaron cicatrices que se convirtieron en armadura. Me dejaron dolor que se transformó en propósito. Me dejaron rota, pero en el proceso de recomponerme me volví más fuerte que nunca, y ahora uso esa fuerza para ayudar a otras a encontrar la suya. Porque al final, esa es la única forma de darle sentido al sufrimiento, transformarlo en algo que ayude a otros a sufrir menos». Los meses se convirtieron en años. Casa Esperanza seguía creciendo, ayudando a decenas de mujeres cada año. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Todas se iban con herramientas que no tenían cuando llegaron: información sobre sus derechos, terapia para sanar su trauma, capacitación para ganar dinero y, sobre todo, la certeza de que merecían una vida sin violencia. Lucía seguía dando talleres, capacitaciones, entrevistas. Su historia se había convertido en una de muchas, un testimonio más en el coro de voces que exigían cambio. Y lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaban a cambiar. Nuevas leyes se aprobaban, más refugios se abrían. La conversación pública sobre violencia de género se hacía más visible, más urgente, pero aún quedaba tanto por hacer. Los feminicidios seguían, las desapariciones continuaban, el sistema judicial fallaba una y otra vez. Cada noticia de una mujer asesinada por su pareja era un recordatorio doloroso de que Lucía había tenido suerte, que fácilmente pudo haber sido ella, que miles de mujeres no habían tenido la misma oportunidad de escapar. En una de las marchas anuales del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Lucía marchó junto a Sofía, ahora de 16 años, Elena y cientos de otras mujeres por las calles de la capital del estado. Llevaban pancartas con los nombres de mujeres asesinadas, gritaban consignas que exigían justicia, llenaban el aire con su rabia colectiva y su dolor compartido. «¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!», gritaban al unísono. Lucía sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras marchaba. Lágrimas por todas las mujeres que no habían sobrevivido, por las que seguían atrapadas en relaciones violentas, por las niñas que estaban creciendo en hogares donde la violencia era normal, por todas las versiones de sí misma que pudieron haber sido, pero nunca fueron. Al final de la marcha, pidieron a algunas sobrevivientes que hablaran.
Lucía subió al estrado improvisado, miró al mar de rostros frente a ella, mujeres de todas las edades, hombres solidarios, niños que no deberían tener que estar en esas marchas, pero estaban porque el mundo aún no era seguro para sus madres y hermanas, y habló. «Mi nombre es Lucía Mendoza», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Soy sobreviviente de violencia doméstica y estoy aquí hoy para decirles que si yo pude salir, ustedes también pueden, que no están solas, que hay manos dispuestas a ayudarlas, voces dispuestas a creerles, lugares seguros donde pueden empezar de nuevo». Su voz se quebró, pero continuó. «Lo que me dejaron no fue solo miedo. Me dejaron cicatrices, sí, pesadillas, también. Pero también me dejaron fuerza, propósito y una comunidad de mujeres increíbles que me enseñaron que la hermandad es real y poderosa. Hoy marchamos por las que ya no pueden marchar. Gritamos por las que fueron silenciadas y seguiremos luchando hasta que ni una sola mujer más tenga que vivir con miedo». La multitud rugió en aprobación, sus voces mezclándose en un coro de solidaridad y determinación. Lucía bajó del estrado y fue envuelta en abrazos de otras mujeres, todas llorando, todas compartiendo el peso de historias similares, todas comprometidas con la misma lucha. Esa noche, exhausta pero llena de una energía diferente, Lucía se sentó con Sofía en la sala de su pequeño departamento en Santa María. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo Sofía recostándose en su hombro. «Y yo de ti, mi amor, por ser valiente, por ser compasiva, por entender cosas que muchos adultos no entienden. ¿Crees que algún día no tengamos que marchar más? ¿Que las cosas de verdad cambien?» Lucía pensó en la pregunta. Quería decirle que sí, que por supuesto que cambiarían, pero había aprendido a no mentir, ni siquiera para dar consuelo. «Creo que cada generación tiene que seguir luchando», dijo honestamente, «pero también creo que cada generación lo tiene un poquito más fácil que la anterior, porque las que vinieron antes prepararon el camino. Yo quiero que tu generación lo tenga más fácil que la mía, y quizás la generación de tus hijas lo tendrá más fácil todavía, hasta que algún día, ojalá, no tengamos que luchar más. Entonces seguiré luchando», prometió Sofía. «Lo sé, mi amor, lo sé». Los años continuaron pasando. Lucía siguió su trabajo incansable en Casa Esperanza, ahora como directora general. Vio a cientos de mujeres pasar por sus puertas, cada una con su historia, cada una dejando su marca. Algunas se quedaban en contacto, enviando fotos de sus nuevas vidas, de sus logros, de sus hijos, creciendo en ambientes seguros. Otras desaparecían, y Lucía solo podía esperar que estuvieran bien, que hubieran encontrado su camino. Gabriela Torres, aquella mujer joven que se le había acercado años atrás en la panadería de San Rafael, eventualmente encontró el valor para irse. Llegó a Casa Esperanza con sus 2 hijos y la determinación de empezar de nuevo. Se quedó 6 meses, tiempo durante el cual aprendió costura y comenzó su propio taller de ropa. Ahora tenía una pequeña tienda en Santa María y había rehecho su vida completamente. «Gracias por no rendirte conmigo», le dijo a Lucía durante una visita. «Me tardé, lo sé, pero tus palabras se quedaron conmigo, recordándome que merecía más». Historias como la de Gabriela eran las que mantenían a Lucía adelante en los días difíciles, cuando el agotamiento amenazaba con vencerla, cuando las noticias de otro feminicidio la hacían cuestionar si realmente estaban avanzando. Roberto, por su parte, había cumplido su condena y salido de prisión. Lucía supo por conocidos que se había mudado a otro estado, intentando empezar de nuevo. No sintió nada particular al enterarse, ni alivio ni miedo. Él era parte de su pasado, una sombra que ya no proyectaba sobre su presente.
Pero la historia de Lucía no era solo suya, era representativa de miles, de cientos de miles, de millones de mujeres en México y en el mundo que vivían o habían vivido bajo la sombra de la violencia machista, cada una con sus particularidades, pero todas unidas por el hilo común del miedo, la supervivencia y la lucha por algo mejor. En una conferencia nacional sobre violencia de género, donde Lucía fue invitada como panelista, conoció a otras mujeres activistas de diferentes partes del país, todas con historias similares pero únicas, todas luchando en sus propias trincheras. Juntas formaron una red más amplia, compartiendo recursos, estrategias, apoyándose mutuamente en el trabajo agotador de intentar cambiar estructuras profundamente arraigadas. «Somos como las hormigas», dijo una de ellas, una mujer maya de Yucatán. «Pequeñas individualmente, pero juntas podemos mover montañas». Esa imagen se quedó con Lucía. Las hormigas trabajando juntas, cada una haciendo su parte, lentamente pero sin parar, construyendo algo más grande que ellas mismas. Sofía, mientras tanto, terminó la preparatoria con honores y fue aceptada en la universidad para estudiar Derecho. El día que recibió su carta de aceptación, lloró de alegría junto con Lucía. «Lo logramos, mamá», dijo entre lágrimas. «De verdad lo logramos». «Tú lo lograste», corrigió Lucía. «Con tu esfuerzo, tu inteligencia, tu determinación, no hubiera podido sin ti, sin todo lo que hiciste por darme una vida diferente». El orgullo que Lucía sintió en ese momento era indescriptible. Todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todos los momentos difíciles, valían la pena por ver a su hija así, libre y llena de posibilidades. En su cumpleaños número 40, Lucía organizó una pequeña celebración en Casa Esperanza. No quería nada elaborado, solo estar rodeada de las mujeres que habían sido su familia elegida durante todos estos años.